Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el placer de charlar con alguien que demuestra que la excelencia no es una cuestión de azar, sino de raíces y esfuerzo. Nació y creció respirando el salitre del barrio La Arena, en Gijón. Hijo de la sanidad, creció viendo la vocación de servicio en su propia casa. De su padre enfermero a su madre auxiliar de enfermería, aprendió que cuidar de los demás es posiblemente el oficio más noble que existe. Tras sus pasos por las aulas del Corazón de María, aquel niño gijonés emprendió un camino de estudio y precisión que lo ha llevado a lo más alto. Hoy es uno de los cirujanos maxilofaciales reconocidos a nivel nacional, transformando las vidas con la misma sencillez con la que pasea por el muro de San Lorenzo. Pero más allá de los quirófanos y el prestigio, nuestro invitado se define por su papel más importante, el de padre de familia. Hoy nos acompaña para hablar de medicina, de valores y sobre todo de sus hijos, de cómo llega a la cima sin olvidar nunca de dónde se viene. Con todos nosotros tenemos al doctor Pablo Rosado. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Veo que estamos empezando y nos vas a ayudar tú más a nosotros que nosotros a ti. Entonces te lo agradezco mucho, ¿no? Ya que eres un chico de Gijón y bueno, quería que me contases quién es Pablo detrás de ese cirujano. Pues Pablo, como bien dices, es un chico de Gijón que ha tenido la suerte de tener una familia que, pues, vamos a decir, muy normal, porque realmente cuando es una familia muy normal, muy clase media, ¿no? Vamos a decir, puedes beber de muchas cosas y bueno, pues gracias a ellos, en gran medida, ¿no? Estás donde estás y has aprendido pues una serie de valores, una serie de maneras de enfrentarte a las cosas, te han, en cierta manera, ayudado a ir por un camino, ¿no? Yo soy de Gijón toda la vida, como te digo. ¿De qué barrio? Del barrio de La Arena. Del barrio La Arena, sí, muy bien. Del barrio de La Arena. Y estudié en el Corazón de María y toda la vida. Y fuimos la última promoción que éramos solo hombres en la clase. ¿Sí? La última. Vale, no, 43. Éramos 4 cursos de 43 hombres ahí. Sí. Hasta primero de UP, que entraron algunas chicas, pero sí. Aquello eran unos campos con unos partidos de fútbol que, vamos, a veces no sabías en qué partido estabas jugando, ¿no? ¿Tienes buen recuerdo del Corazón de María? Muy bueno. Esa niñez, sí, ¿eh? Muy bueno. A nivel de compañeros, bueno, y de hecho mantenemos la pandilla, el grupo de siempre, ¿no? Además, en el Corazón de María, ahora yo que pienso, conozco otra persona que es un empresario también. Ha salido, en el Corazón de María, ahora que doy un poquitín de moda, ha salido buena gente a nivel profesional, ¿eh? Sí, no, hay mucha gente que luego, pues que a veces pasa que hay gente que no sabes el de dónde viene y hay gente que a veces le pierdes la pista, pero más o menos a la gente de tu entorno, ¿no? De algunas promociones arriba o abajo, sí, tanto, bueno, cualquier estamento, ¿eh? Date cuenta que también es un colegio que es muy grande, yo creo que en su momento, y creo que todavía lo sea, es el colegio con más alumnos de Asturias, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tenía... Mira, yo ese dato no lo sabía. Sí, tenía en torno a los 2000, me quiere sonar, y ahora deben de ser 1000 y pico o por ahí. Y la verdad que tengo un recuerdo estupendo, tanto de los profesores, la verdad que tengo que decir que tuve profesores fabulosos, de esta gente que te hacía que te gustara, ¿no? las materias que se daba. Era una educación distinta a la de ahora, evidentemente, porque claro... Era más estricta, entiendo. Era más estricta, hombre, y a mí no me tocó lo que padres o abuelos, ¿no? Si más o menos somos de la misma quinta, sí, pero bueno, hay diferencia a la de ahora. Hay diferencia, sí, pero hay diferencia con la de ahora, efectivamente. Yo tengo niños pequeños ahora y bueno, es otra... Yo siempre digo que nosotros ahora damos explicaciones de todo, ¿no? a los niños. Entonces, ¿y esto por qué? Antes era porque sí, porque lo digo yo y ya está. Y ahora es, no, mira, tú haces un desglose, ¿no? de todo, pues esto es por esto es por lo otro, esto es porque hay que hacer así. Prácticamente tienes que mirarte
la Wikipedia clase antes de hacerlo, ¿no? Es Pero bueno, es cierto, así, veremos en qué... Es cierto, ¿no? Entonces, bueno, estudias en el CODEMA, ¿no? Luego, bueno, pasas al instituto, entiendo, allí en el mismo Sí, sitio. en el mismo. Y... Porque no hiciste bachiller, hiciste COU, entiendo. COU, sí, COU, ¿no? BUP y COU. Sí, a mí me Vale, tocó la gente que todavía... no sepa si COU, luego que cogiste, había para coger letras, Eran ciencias y letras. Sí, de Ciencias y aquella letras. todavía había la división entre ciencias puras, ciencias mixtas, ¿no? Si cogías, no recuerdo bien ahora si tenías, bueno, alguna asignatura que no fuera, y luego ya en COU, que es el segundo de bachiller de ahora, pues ya tirabas, ¿no? Por las opciones pues un poco más tecnológicas, la gente que iba pues más hacia ingeniería, arquitectura, biosanitaria, y a los de letras. Y luego posteriormente, pues nada, empecé la carrera en la Universidad de Oviedo, en la facultad. Fue un cambio bastante importante. ¿En qué momento ya querías saber qué querías estudiar? ¿En qué momento que llegaste a casa, papá? Quiero... Porque Pues tu padre me habías dicho que es enfermero. Bueno, sí, fue enfermero, sí, fue enfermero, sí. ¿no? Y mis padres fueron, mi padre enfermero y mi madre auxiliar. Y de hecho yo es una cosa que prácticamente hasta el final no se lo quise decir, que era lo que quería hacer. Yo creo que en el fondo, a ver, aunque ellos nunca me sugirieron nada, y siempre la verdad que fue lo que yo decidiera, Sí, claro. pero era como que no quería tampoco crear falsas expectativas porque bueno, al final, claro, requería una nota muy grande, ¿no? Para entrar alta, ya la selectividad de aquella. Entonces, Era alta la claro, nota y... entonces a veces tenías un poco ese miedo de, y si no entro, y si no tal. Y yo sí que recuerdo que tenía varias opciones, tenía medicina como primera opción, pero luego tenía, curiosamente no tenía otras opciones sanitarias, ¿no? Yo recuerdo que había puesto ingeniería química, yo creo que ingeniería industrial también, no recuerdo, o sea, era como un poco variada, de segunda y de tercera opción. Y bueno, nada, afortunadamente pues fue bien la selectividad y demás. Ese fue el mejor verano de la historia, claro, porque el verano de COU, ¿no? Era tremendo, ¿no? Era Pero tremendo. ya nuevamente Sí. solía caber algo que estudiar y eso por el verano. Y bueno, ya empecé en la facultad. 6 años de carrera, donde bueno, la verdad que hice muy buenos amigos también. Pero ¿Recuerdas, no? ¿Recuerdas el primer día que entraste para la universidad? Wow, sí, me acuerdo que fuimos unos compañeros en coche desde aquí. No, en coche no, no, fue en autobús. Fuimos en autobús porque había una alza de estudiantes que te dejaban en el campus del Cristo. Y el primer día fue muy simpático porque nos gastaron una broma los de sexto. Se hicieron pasar por profesores. Sí, sí. Sí, era como la mili, ¿eh? Y entonces entraron en clase y empezaron a hacer un examen a la gente. A ver, vamos a hacer un examen para ver el nivel que van a tener. Sí, tragamos todos hasta atrás. Sí, sí. Habría alguno que no la sacaba año a año asignatura, que era un poco más mayor, entonces Claro. Era gente que estaba ya con más barba. Sí. Y luego fue muy divertido porque, claro, los comentaron las correcciones de los exámenes de los 100 y pico que estábamos ahí y los pusieron en el panel, ¿no? En el corcho, todos comentados. Bueno, la risa fue tremenda, ¿no? Además estábamos todos... Ella ya, nada más llegar. Nada más entrar, ya fue la primera. La cara. Qué bueno, pues entonces supongo que estudias en Oviedo, ¿no? Estudié en Oviedo y durante esos años, fueron años, ya te digo, de mucho estudio, muy duros. Un año me fui a vivir a Oviedo con un compañero mío, que nos fuimos ahí para estar un poco más cerca. También trabajábamos algo, hacíamos... Sí, yo trabajé muchas cosas, porque trabajé, fíjate, repartiendo pizzas cuando estábamos ahí, lo primero. Sí, Está porque bien eso, que lo sepa la gente, porque supongo que, claro, que nadie te habrá, o que te hayas criado en un ambiente muy bueno, familiar y tal. Al final, tu padre era un enfermero, tu madre no era enfermera y a ti nadie te ha regalado nada como tal. Mismamente me estás diciendo que has tenido que estudiar y aún así sacar la carrera en medicina, que no es... Y de hecho, yo siempre tuve la cosa que, además, en la universidad realmente es la época de tu vida que tienes menos ingresos y también tienes
más gastos, pero claro, tienes mucha vida social, no es como... Es lo que te digo cuando- yo, si tienes, encima es la más dura, porque ahora que nos pilla ahora, como a ti, a mí, ahora con esta edad, y bueno, un día llueve, quedas en casa, no pasa nada. Claro. Pero es que con esa edad, lloviendo, granizando, quería salir. Querías salir Claro. y querías tener un poco también tu dinero para no estar siempre, porque parecía que estabas sangrando a tus padres, ¿no? Continuamente. Entonces, sí, pues ya te digo, ahí repartiendo, luego de camarero también en alguna fiesta, me acuerdo del jardín de Nochevieja. Ah, ¿sí? Sí. Y luego de clases particulares también a chicos, ¿no? Pues, de bachiller, Ah, sí, Sí, ¿no? eso era muy cómodo porque, claro, te permitía hacer unas horas, ¿no? Tener algo de dinerillo para ti y luego también poder compaginarlo con el estudio, porque las horas eran un montón. Pero bueno, fíjate, creo que es bueno tener esa experiencia. En muchos países se tiene normalizado el que la gente de la universidad pues tenga un trabajo aparte por horas, ¿no? De alumno, Sobre todo en porque te países hace ver la nórdicos y realidad, por ahí, ¿no? sí, Claro. sí. Tú vas a Londres y a ver, tú estás a Londres y vas a tomar algo, te digo yo que el 90% de los camareros que te están atendiendo están estudiando. Claro, Sí. A mí ya me lo han dicho y sí, olvídate. Ahí no hay un profesional que digas tú de camarero, como puede haber aquí en España, que los hay profesionales, ¿no? Que son camareros, de verdad, los ves, pero allí tú vas a Londres, vas a capitales así y tal, y sabes que... Sí, que esos muchos sí. chicos tienen... bueno, yo creo que también te hace ver un poco la realidad del trabajo. El ver pues que también te fomenta la humildad, ¿no? Bueno, pues ver un poco cómo has empezado, lo que cuesta ganar las cosas, el, no sé, no, porque realmente, claro, luego tú cuando estudias medicina, nosotros no sabemos hacer otra cosa más que Sí. bueno, ser médico, ¿no? Hay profesiones que son más versátiles, ¿no? Pues los abogados, los ingenieros, tienen muchos campos, ¿no? Realmente nosotros, bueno, puede haber otros campos, pero la mayor parte de los médicos estamos más centrados en la parte clínica, ¿no? Bueno, operar en mi caso, o otra gente pues en la consulta, la planta o tal. Y el hecho de trabajar al menos un tiempo o durante esos años en otra cosa, yo creo que te da también como una perspectiva del trabajo, de la vida y humildad, ¿no? También. Claro, vale, y pasas esos años, que son 6, luego tuviste que hacer MIR, ¿no? Un examen Entiendo, MIR, ¿no? sí. Un examen MIR. Sí, el Y examen cuéntame. MIR, yo lo recuerdo, fíjate, normalmente nosotros, la mayor parte de la gente, solíamos coger un piso en Oviedo para estar un poco centrados, ¿no? Porque eran más o menos 12 horas de estudio, entre estudio y clases al día, sí. Estaba todo como muy tasado. Entonces, claro, si tenías que ir y venir todos los días y luego además no estabas dentro de ese ambiente, que yo digo que era un poco secta, pero una secta en este caso buena, porque era Era durante para ese estudio. tiempo, claro, porque si no, si hubieras estado, imagínate, pues en tu casa normal, pues te llaman tus amigos, no sé qué, o la novia o tal, que para ir a... Te Bueno, entiendo, para sí, salir, sí, sí. y ahí cuesta, ¿no? Entonces Cuesta, es tienes lo que que te estar decía muy, yo. muy, muy centrado. Es una época joven en la que te pide más el cuerpo. Yo admiro a la gente, yo te digo la verdad, yo estudié lo básico, ¿no? Y me puse a trabajar muy joven, pero a veces admiro porque, bueno, son hasta los 25, 24, 25, 26 años que, pues lo que dices tú, no tienes ingresos. Yo con 22 años ya tengo una hipoteca, ya, o sea, entonces es diferente, ¿no? Veo que es un sacrificio muy grande. Sí, es un El vuestro. sacrificio y luego también, claro, al final cuando, porque es verdad que son muchos años, ¿no? Hay un momento ahí de crisis, siempre se dice que suele ser en la carrera entre tercero y cuarto. Pues estás ahí como Sí, en mitad de la nada, ¿no? Y dices, que madre ves que mía, lo que pasaste llevo. mucho, que dices tú, "Ay", y haces tu madre lo que me Sí, queda. sí, y Como madre lo cuando que tienes me una queda. hipoteca de 30 años, Total, igual, total, que llevas total, 15 y dices tu madre mía, si madre llevo mía, lo 15 que años está, pagando y esto, todo lo que sí. me queda. Pues esto es exactamente igual. Y luego es verdad que, bueno, cuando ya empiezas la residencia y ya ganas, bueno, ahora yo creo que está un poco mejor, pero bueno, de aquí ya era un dinerín que ya podías, pues igual permitirte un poco, no grandes lujos, pero bueno, tenerlo. Bueno, ya es un poco diferente, ¿no? Pero tienes que tomártelo un poco así, porque es una carrera, claro, de largo, al plazo largo, ¿no? Vamos a decir, o de fondo. Entonces, al final yo muchas veces a la gente yo la animo, ¿no? Cuando te dicen, oye, yo quería estudiar medicina, pero claro, es que son tantos años. Bueno, tú no lo pienses. Si te gusta realmente,
pues a por ello. Y de hecho es muy curioso porque mucha gente cree que para tener vocación de médico tienes que tener, no sé, como ya mucha firmeza, que no te dé miedo la sangre, que tal. Y no es así, realmente, fíjate. ¿No? Lo más duro no es eso, no. Eso se aprende, No sé. como todo. Hombre, Y supongo sí, que... el cerebro se acostumbra. Lo más duro es tener la disciplina de todos los días, llueve, truene o granice, hayas salido el sábado, ¿no? En esas edades, al día siguiente a estudiar. Y durante luego toda la vida, porque claro, lo que tú dices, no es lo mismo ahora que ya tienes más edad y tú ya disfrutas de ello, lo ves de otra manera, incluso hasta te relaja, ¿no? Yo estar, por ejemplo, un día en mi casa leyendo tranquilamente y tal, pues es una cosa que me gusta. Pero claro, en aquel momento no. Entiendo, ahora que me dices, y yo lo comparo un poquitín, a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? Al final, bueno, supongo que para ser un cirujano, un médico bueno o reconocido, necesitas tener algo de talento también, tener algo, pero detrás de eso hay un sacrificio. Yo lo entiendo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan todos, bueno, te hablo de fútbol porque es lo que siempre practiqué yo, cuando hablan de Messi y Cristiano, al final... hablas de un talento, pero si ese talento no viene detrás de un sacrificio tan grande que han hecho, pues lo mismo que has hecho tú en la medicina, ellos lo han hecho pues en el deporte, yendo a entrenar, cuidándose, no probar una gota de alcohol, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, creo que toda persona tiene un talento, solamente que a lo mejor no lo sabe explotar o no lo supo que lo tenía, Claro. ¿me entiendes? Y entonces, por lo que te estoy escuchando, la medicina es muy Totalmente. parecida, ¿no? Y de hecho, mira, yo hay una cosa que recuerdo, precisamente hablando de mi padre concretamente, y yo recuerdo que estaba en segundo de GB, que también me tocó la EGB, y estábamos estudiando las tablas de multiplicar de aquella. Y un día le decía a papá, digo, es que yo veo que esto, bueno, lo estudio rápido y tal. Y me decía, bueno, bien, eso está muy bien, pero hijo, acuérdate que en esta vida hace más el que quiere que el que puede. Y eso siempre Eso me es lo un repitió. dicho muy bueno, sí, Es un sí, sí. dicho muy bueno. Al final, detrás de ese sacrificio siempre hay algo, ¿me entiendes? Unos por suerte a lo mejor mucho, otros por suerte poco, pero sin sacrificio no hay nada en esta No hay vida, nada. ¿no? Y es lo que veo ahora en la gente joven, que eso no lo tienen mentalizado, ¿no? Yo creo que, bueno, evidentemente habrá de todo, pero Habrá de todo, sí, sí, sí. sí, pero es verdad que da la sensación a veces que hay una tendencia muy a la inmediatez, ¿no? De recompensa. Yo no sé si también tenga que ver, pues, a veces esa recompensa tan inmediata que tenemos, pues, en redes, en tal, ¿no? Que es el like, la dopamina, ¿no? Como se dice ahora. Pero desde luego, claro, mira, yo hace tiempo escuché una cosa que también me llamó mucho la atención. Decía alguien, ¿cómo le explico yo a mi hija que tiene que parecerse, o que me gustaría que se pareciera a la ingeniero que está trabajando en el McDonald's en vez de a yo que sé quién que tiene los OnlyFans, ¿no? Con todo el respeto para quien tenga una idea. Ya, Pero sí, claro, sí. tú a nivel, por ejemplo, como padre, pues a veces cuesta, ¿no? Explicar pues dices que fulanita, Pues creo que hay padres que no, a lo mejor en ese momento no saben explicarlo bien. Volvemos a lo que te decía antes, ¿no? Al deporte. Yo he visto deporte, yo estuve entrenando, hay un problema en que los padres todos quieren que sean Messi Cristiano. Y tú a un niño no le puedes decir, a un niño y a un adolescente, que vas a ser Messi o Cristiano, que vas a ser... No, eso sí tiene que ser, será. claro. Por mucho que tú te emperres, el padre o la madre, ¿no? Y por lo que me comentas es más o menos lo mismo, ¿no? Que así haz deporte, pero céntrate en lo que tienes que hacer. Sí. Detrás de un deporte, un sacrificio, hablamos, hay unos estudios y... No, y además el mundo del fútbol es muy particular, ¿eh? Porque bueno, yo ahora lo veo un poco como padres, ¿no? Que a veces, lo que dices tú, que todo el mundo cree o quiere o le gustaría que su hijo fuera pues Messi o Cristiano Ronaldo, pero yo creo que a veces simplemente lo que tienes que es dar un ambiente adecuado y, bueno, yo digo, no, evidentemente no tengo la llave, ¿no? Y hay gente pero yo desde luego sí que creo que dar el ambiente adecuado y ya está. Y esa parte que yo te digo de fomentar bueno, está bien que se te dé bien, pero eso no vale. No vale, No vale. con talento no vale solo. No vale solo. Con talento no vale solo, lo que hablábamos, ¿no? Con sacrificio sí que se consigue. Y luego, y mucha constancia, ¿eh? Porque... Sí, yo no te lo puedes- relaciono, sí, ¿no? no te puedes nunca relajar, ¿no? De hecho,
cuando en el momento yo creo que tú te relajas y dices tú, ya está, no, ahí ya vas, esto no... A veces tengo la sensación de que o vas para arriba o vas abajo, pero no, es lo de mantenerlo es muy complicado. Y bueno, Entonces, pues en la vida general, ¿no? Y bueno, pasando por seguir hablando un poco más de ti, bueno, acabas la carrera y ¿a dónde? pues termino la carrera, hago el MIR ¿Dónde lo haces? hice el MIR, el año del MIR, Sí. lo hacemos, y luego la especialidad la hago en el Hospital Central de Asturias, en el UCA. Ah, bueno. Y sí, y la verdad que esa fue una época también muy buena, de muchísimo trabajo, porque nosotros incluso, bueno, sabes ¿Qué que sueldo tiene un un residente, residente? pues mira, el sueldo, creo recordar que de aquella eran 900 euros de sueldo básico y algún complemento como 1000 y 1050, 1100 euros. Y luego si hacías alguna guardia tenías un complemento más, ¿no? Pero el sueldo era vamos, el básico. Ahora ha mejorado algo, pero bueno, ahora además precisamente que estamos en medio de una huelga sanitaria de médicos, ¿no? Porque, a ver, aún así, pues a veces las condiciones son tremendas. Y yo de aquella, es verdad que tuve la suerte de formarme en un servicio con un jefe que estimulaba mucho la formación. Ah, qué bien, eso es una suerte. Sí. Él, la verdad que a todos los residentes pues, nos decía, mira hijo, tienes que hacer pues la carrera de odontología, hacíamos a la vez que la especialidad. Y la idea era tener un poco la tesis doctoral encaminada y hacer publicaciones, ¿no? Y claro, eso suponía, pues aparte de las 8 horas diarias de trabajo, de las guardias, de tal. Entonces, claro, al final son 5 años que, vamos, yo me he merecido la pena totalmente, pero el nivel ¿Cuándo haces, en qué momento haces la especialidad? Es que no lo sé, lo desconozco el tema. ¿Lo haces después de o durante? La especialidad es lo que llamamos el MIR, ¿no? El O el MIR. sistema MIR o el sistema de Vale, residencia. sí. Entonces, depende de la especialidad, pueden ser 4 o 5 años. En el caso nuestro eran 5 años de especialidad y entonces tú durante esos años vas trabajando, pero también tienes unas responsabilidades cada vez mayores, ¿no? Por ejemplo, cuando eres el residente pequeño, lógicamente estás aprendiendo, estás viendo cosas, haciendo cositas más sencillas, ¿no? Y luego, una vez que ya vas cumpliendo años, vas entrando, entonces ahí ya vas haciendo más cosas tutelado, ¿no? Porque claro, la cosa es cómo aprende un cirujano a operar. Pues Es tiene que ser así. es lo que te estaba yo diciendo, es cuando hablan de un ingeniero informático, dicen que siempre está estudiando, ¿no? Claro. Pues yo veo que Total. en tu caso ya cuando me hablaste después de mí otros 5 años, voy a decir, madre, pero este hombre, pobre, Sí. cuando... Sí. Por eso digo, al final, fíjate, son prácticamente 12 años, ¿no? O sea, Por 12 eso estaba años. echando ahora números y... Claro, claro, es que es... Sí. Uf. Sí, pero ya te digo que no lo hay que tomar como algo o sea, hay que tomar como un proceso, ¿no? Yo creo, no tener ansiedad, eso es. Y luego vas a seguir aprendiendo igual, ¿eh? Porque tienes que estar continuamente pues viendo qué cosas van cambiando, qué tendencias hay, qué es que se publica, qué novedades hay, ¿no? Bueno, yo pienso que es una de las cosas más exigentes que hay en la medicina, pero también más bonitas a la vez, ¿no? Porque siempre tienes que estar un poco estimulado, ¿no? hacia eso. Yo a veces pienso y que a veces escuchas gente que dice, tengo 30 años, da igual la profesión, y te dice, y los sabes, parece que están quemados como si tuvieran ya, no sé, estuvieran a punto de jubilarse. Y digo, bueno, es que eso es malo para uno, porque... Pero yo creo que lo hay en todos los sectores. Sí, eso. Hay gente que se quema, pues, sí. bueno, a veces por diferentes causas y tal. Y es una pena, porque Es cuando una eres pena. joven estás quemado. Y sobre todo para ellos, ¿no? Porque al final, realmente estar quemado con 30 años, no disfrutas de tu vida. Y hay No que es nada disfrutar bueno de para la tu vida en profesión, general. claro. No es nada para la vida. Y bueno, pues acabas ahí en el Hospital Central y ¿para dónde? Pues cuando termino en el Hospital Central, yo la verdad que tuve mucha suerte porque tenía la opción de tanto de quedar allí como de venirme a Gijón, al Hospital de Cabueñes. Y bueno, me vine para Gijón y entonces estábamos en un servicio pequeñito, éramos tres compañeros, 3 médicos,
Y claro, fue una época también muy buena porque tuvimos la oportunidad de hacer que se desarrollara y que creciera el servicio, ¿no? Al principio pues era un servicio que empezó a hacer un poco lo básico, pues la parte pues, de muelas del juicio, ¿no? Muchos nos conocen a los maxilofaciales por eso. Pero ayudamos un poco a expandirlo, ¿no? De dar un poco a conocer qué era la especialidad, porque claro, la especialidad Explícanos aquí un poquito. nuestra especialidad es muy desconocida en general en el público, pero también para los propios médicos. Y entonces, claro, a veces pues te asocian pues la maxilofacial para las muelas del juicio, ¿no? Pero es una especialidad que es muy amplia, trata tanto las deformidades de la cara, el cáncer, por ejemplo, de la boca, de labios, de la piel facial, de la faringe, tumores de cuello, traumatismos, cuando la gente se da un golpe, un accidente de tráfico, por ejemplo, una agresión, cirugía de las glándulas salivares y luego toda la parte de cirugía oral, ¿no? Entonces, esa parte está más desarrollada, pero la parte sobre todo de oncología de tumores no, y la parte de reconstrucción. Entonces, con los compañeros que estábamos ahí en Cabueñes empezamos a hacer tumores, a operar tumores, a poner en marcha una unidad de reconstrucción, donde lo que hacíamos era, para que nos entendamos, como trasplantes de tejido, imagínate, para pacientes que le quitamos, por ejemplo, un trozo de lengua o la lengua por un tumor, le hacemos una reconstrucción, pues por ejemplo, con parte del muslo, con una microsutura a los vasos del cuello y crear una lengua nueva, un nuevo trozo de mandíbula vivo, ¿no? Que tuviera pues capacidad de... Eso se hace. Sí, se hace. Y esos los primeros casos los hicimos nosotros aquí en Gijón. Y fue una época muy dura, pero también una satisfacción tremenda, ¿no? Yo recuerdo, estaba con mi compañera, que estábamos entre los dos ahí mano a mano, y terminábamos a las 8 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la Sí. mañana. Y a veces es que, vamos, no parabas ni para ir al baño. Eso es vocación ya, eso es más vocación que... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando trabajas en algo que te gusta, no, y es verdad, y no es trabajo. No es trabajo. No es trabajo, no es te trabajo. Gusta mucho. Y fíjate, para poder conseguir, porque de aquella todo ese trabajo no era ni remunerado siquiera. Dejamos ¿no? nuestro teléfono móvil personal y si había algo yo iba. Me tocó ir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque en aquel momento no estaban las guardias del servicio aprobadas. Luego ya se consiguió que se aprobaran. Por eso te digo que a veces hay que ver lo que cuesta hacer las cosas y qué hay detrás de eso, ¿no? Porque a veces, claro, para un usuario que no lo conozca puede pensar, bueno, pues también lo pago, ¿no? ¿Qué tal? No, pero normalmente tú no siempre por pagar consigues algo, ¿no? Me da la sensación que el usuario ciudadano español no sabe que detrás de ese doctor, pues bueno, hay un sacrificio grande, que supongo como todo, son seres humanos, yo siempre lo digo, sí. Son seres humanos que se pueden equivocar también, que no los hay perfectos, ¿no? Sí. Y yo considero que hay gente, hay mucho sacrificio y veo que a lo mejor mucho talento se está marchando, pero bueno, eso en la otra parte del podcast hablaremos de ello. Pero sí, veo que ahora que me dices que no eres remunerado ni nada, eso es un sacrificio. Es tremendo. Y de hecho, fíjate, bueno, yo te voy a contar otra experiencia que también fue tremenda, ¿no? Para nosotros, muy buena. En el año 2012, llevamos aquí ya un par de años trabajando en esto, y yo decidí irme a Taiwán durante 3 meses. Entonces, sí, me fui a un hospital allí, también pedí sin empleo y sueldo, y fui a formarme para perfeccionar un poco las técnicas, ¿no? Las técnicas que hoy en día... Sí. Y ahí era tremendo. Tú imagínate, era un hospital, para que te hagas una idea, el volumen que tenía un hospital aquí de tercer nivel, que llamamos, como puede ser pues, el Luca, o Madrid el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, puedes tener en torno a las 1000 camas, ¿no? Más o menos. Este hospital tenía 6000 camas. O sea, era realmente enorme. Parques dentro, food courts, estos donde puedes comer, peluquerías, era algo tremendo. Es diferente. Yo, ¿sabes la que me da la sensación como usuario? O sea, como persona, ¿no? Normal, que viajo mucho, me gusta mucho viajar, la verdad. Me da la sensación de que si me pasa algo fuera de España me muero, que no hay... Y como a mí me pasa mucha gente, que, jolín, mira, por ejemplo, estuve en Tailandia ahora,
que a lo mejor fijo que hay unos hospitales de la Virgen, pero siempre vas con miedo, dices, pues si me pasa algo, no sé, que pienso que en España estoy más que voy a estar mejor atendido, que luego voy con un buen seguro y tal, pero y entonces quería yo comentarte cómo ves los hospitales, los médicos cirujanos en otros países. Mira, a ver, hay una variabilidad muy importante, ¿vale? Los sistemas sanitarios son muy diferentes. A nivel, por ejemplo, profesional, sí. si todo lo que sea irte fuera, te va a venir muy bien. Yo me he ido varias veces, pues me he estado en Brujas, estuve en Taiwán, me fui a México también, a Ciudad de México, un tiempo a ver luego después unas técnicas y tal, justo antes de la pandemia. Para mí han sido experiencias tremendamente enriquecedoras a nivel profesional, incluso ver cosas que te pueden gustar y cosas que no. ¿Vale? Porque también tienes que saber qué no te gusta bueno, pues para decir, yo esto no me gusta, no lo quiero hacer así, o esto igual está bien, pero yo no veo la posibilidad de aplicarlo en mi contexto, porque claro, los pacientes también son diferentes. Pensamos que la especie humana es un género que es totalmente homogéneo y no lo es. Cada uno tenemos nuestras experiencias, bueno, aunque somos humanos, ¿no? Vale, Claro, claro. sí. Pero es diferente. Entonces, claro, nosotros, si tú tienes un accidente, tú puedes ir a Tailandia, por ejemplo, como en este caso, seguro que hay hospitales que los pueden ayudar, pero el sistema va a ser distinto. Y es una situación de mucho estrés, de mucha tensión. No, pues si es una cosa banal, no. Pero si es algo, vamos a decir, gordo, es una sensación de mucha tensión. Entonces, claro, tú no estás en tu ambiente. No estás con sabes, el idioma. Claro, no tienes el idioma. No sabes cómo son los cuidados, si la gente es más cercana o menos. Eso te digo en cosas básicas. Pero quizás no tengas la facilidad para preguntar pues, cosas que luego pueden tener su importancia, ¿no? También a nivel clínico y demás. Y aquí, tú quieras que no, más o menos, pues oye, tienes un conocimiento de la zona y el idioma es importante. Entonces, no quiere decir que haya medicina, pero es distinto. O sea, cada país tiene su propia idiosincrasia. Claro, yo veo que a lo mejor profesionales los hay en todos los países. Mira, por ejemplo, un concepto pero claro, nos lo han puesto también mucho en la tele, famosos, cada vez que había un problema gordo de salud, todo el mundo marchaba para Estados Unidos. Claro. Y digo yo, jolín, en Estados Unidos, allí, y a lo mejor hay mejores médicos, yo qué sé, pues en Taiwán que en Estados Unidos, pero como te lo metieron tanto en el ojo, dices tú, a lo mejor luego una persona con dinero, ¿no?, que esté fastidiada de cualquier cosa, voy a mirar para Estados Unidos, que este actor o este tal se fue a Estados Unidos, a lo mejor lo tenemos aquí. Claro, no, totalmente. Mira, de hecho, eso es al revés de lo que digo, ocurre totalmente así. Eso tiene una razón de ser, también. Yo creo que en finales de los años 60 pasó que mucha gente, cuando no había algo aquí, decían, esto lo hacen en Houston, ¿no? Nada más. Era muy típico, ¿no? Pero es que es verdad. Tú y yo nos hemos crecido en la tele viendo actores y todo, ir a curarse, por ejemplo, un cáncer terminal, que han muerto igual, por desgracia, pero que no les han curado, y a lo mejor, oye, pues aquí teníamos y por eso. Yo, desde luego, yo te puedo decir que a día de hoy, en nuestro país hay los mejores estándares de cuidados. No creo que haya un tratamiento que se haga en algún sitio y no se haga aquí, o puede ocurrir un tratamiento que se empiece a hacer, pero claro, también el mundo ha cambiado mucho y hay una globalización y un acceso a las publicaciones, a los datos, que quizás en otros momentos no era tan sencillo, ¿no?, hacer. Yo recuerdo una vez un profesor mío en la facultad que me dijo, la semana pasada tuve que ir a Boston a ver unas fotos de una investigación. Claro, realmente a día de hoy es ridículo, pero estamos hablando de que prácticamente no había internet de aquella. Con lo cual, otra alternativa era que él hubiera mandado las fotos por correo, que hubieran llegado, pero claro, a veces pues igual le apetecía pues enseñarle una preparación, imagínate, de un marcador inmunológico que no sé qué, y esta persona se fue directamente para allá. Dice, me fui 3 días a Boston a ver unas fotos y volver. Porque la conclusión es que eso a día de hoy ha cambiado total. También, mira, esos avances, sobre todo informáticos de internet, también ha venido muy bien a la medicina, ¿no? Muchísimo. Que ahora hablan de inteligencia artificial también, pero bueno, eso más adelante ya lo vamos hablando y bueno, pues nada, ahora vamos a hablar con el doctor, ¿vale? Como lo ves, tengo aquí una serie de preguntas para que me expliques a mí
porque no tengo ni idea. Piensa que montas en un taxi con un taxista que sabe de calles y no sabe mucho más. O sea que bastante es, ¿eh? Porque yo siempre digo que yo lo admiro mucho. Pues imagínate cuando entras en el taxi a trabajar y yo me acuerdo, mira, además te cuento una anécdota para que veas que todo lleva un aprendizaje en la vida, hasta para ser taxista, ¿no? Y yo estaba en la parada de taxis en el Alsa, pues ya llevo 22 años, ¿no? Empecé muy joven, y me mandó para el tanatorio. Dije, joder, el primer servicio, la primera carrera que me tocó, me metí un rodeo a la paisana, me cayó una bronca. Dije yo, madre mía, tal. Y es que era entre los nervios, por dónde voy, tienes muchas ideas ya, porque luego casi todos los caminos, lo que hay para el hospital, tanatorio, muchos sitios, siempre es el mismo, ¿no? Pero en ese momento, como tú no lo tenías tampoco tal, y me cayó una bronca, pero bueno, ahora mucha gente no queda asustada, y es a base de, pues bueno, lo que dices tú, aprendizaje, trabajar la cabeza y aprendizaje. Bueno, pues te voy a hacer, o sea, una pregunta para que me expliques la diferencia que hay entre la cirugía estética, la plástica o la ortognática o algo así, como se llama. Explícame más o menos esas diferencias que yo no tengo ni idea. Entiendo que la estética es para ponerse guapo, sí. Y la plástica. Muchas veces, se habla de plástica y de estética de una Por eso, manera es que similar. Sí. Mira, en nuestro país, una cosa, vamos a decir, es qué es vamos a decir, la especialidad o la técnica concreta, ¿no? La cirugía plástica como tal, y otra cosa podríamos decir que es la especialidad, ¿no? Entonces, dentro de vamos a coger por ejemplo la cirugía estética, que efectivamente es la que va a intentar mejorar o reconstruir partes que se han dañado o que no se han desarrollado bien, por ejemplo. Pero dentro de esa estética, pues por ejemplo hay varias especialidades que la realizan, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos maxilofaciales, como es mi caso, ¿no? Que hacemos la estética de la cara, los otorrinos, por ejemplo, que hacen la nariz, los cirujanos plásticos, los oftalmólogos, los dermatólogos, ¿no? Hay varias especialidades que hacen dependiendo qué parte o qué zona, claro. Entonces, sí que ahí es importante distinguir lo que sería la cirugía más reconstructiva o quizás más estética, y luego aunque muchas veces están interconectadas, ¿no? Porque claro, tú imagínate, una persona que pierde una pierna, por ejemplo, hombre, evidentemente es funcional, pero estéticamente eso te iba a decir también yo, podríamos tenerlo, claro. La estética es muy interesante hablar de ella, pero es que tiene componentes a muchos niveles, ¿no? Tú puedes tener una parálisis, por ejemplo, de una rama del nervio facial y te cuesta cerrar el ojo. Y tú en un momento dado de la vida te puedes decir, oye, pues a mí la estética me da lo mismo. Pero si a una persona, por ejemplo, de 19 años le pasa esa parálisis, a veces dice, yo lagrimeo, pero el lagrimeo me arreglo con él. Pero lo que más me fastidia es que me están viendo con la cara torcida o la cara paralizada, ¿no? Entonces, muchas veces se entremezcla, ¿no? Y luego la tercera que me preguntas, la cirugía ortognática. Sí, es una cirugía que realizamos los maxilofaciales, en la cual tiene una palabra ortos, ¿no? Que es recto, habla un poco de las proporciones adecuadas, ¿no? Y luego natos, que son los maxilares. Entonces, es una cirugía que se hace para corregir cuando alguien tiene una malposición de los huesos de la cara, tiene mucho cazo, o esto está hacia atrás, o enseña mucha la encía, deformidades del crecimiento, para poner los huesos en su localización, en su sitio. Vale, para que veas eso. Te iba a preguntar antes y ya casi me lo acabas de contestar ahora, porque es que, bueno, como yo te digo que estará mucha gente que no lo sepa, ¿no? El nombre se las trae, ¿eh? Es que los nombres, es que cuidado, y encima es que luego, pues bueno, lo de estética y tal, parece que lo escuchas más y tal, pero claro, ahora la ortognática es más. Eres especialista en rinoplastia ultrasónica, ¿puede ser? Sí. La diferencia entre la que se hizo siempre, porque supongo que ese es un método que ¿cuánto tiempo lleva? Mira, la ultrasónica se diferencia básicamente en que se utiliza un instrumento que se llama un bisturí piezoeléctrico, que lo que hace es
vamos a decir, marcar los huesos, el tejido blando, es capaz de hacer cortes, pero respeta los tejidos blandos. Y la clásica se realizaba con escoplo y martillo, ¿no? Yo siempre digo que todavía gente a día de hoy hace rinoplastia convencional con resultados fantásticos, ¿eh? Y nosotros hemos aprendido de los que nos preceden, eso vaya Porque por cuando delante. tú te especializaste, no lo había esto, o realmente, ya había algo. Sí, el bisturí ultrasónico sí, ya más o menos en los años 90 ¿En qué años? ya ¿En los empieza a años verlo. 90 ya empieza Sí, a verlo? y de hecho es en el ámbito maxilofacial donde se empieza a utilizar, sobre todo para cirugía oral, para sacar injertos de hueso, para cuando alguien, por ejemplo, tiene poco hueso y quiere poner un implante, después se utiliza. El problema que tenían es que aquellos dispositivos tenían poca potencia. Y era un poco tedioso a la hora de hacer la cirugía y demás. Entonces, claro, había gente que decía, no, yo esto lo hago más rápido, me resulta más cómodo hacerlo pues de manera tradicional. Y así siguió. Entonces, más o menos, aunque hay algún caso publicado así más anecdótico, pero vamos a decir que para popularizarse a partir del año 2015, más o menos, 2017, por ahí. O más Sí. los cirujanos a trabajar Claro. con... Con ese tipo de dispositivos. Y claro, eso ha cambiado mucho la práctica porque yo de hecho muchas veces tengo pacientes que vienen, por ejemplo, una hija con la mamá y dice, la mamá, yo me operé hace 30 años, pero bueno, claro, es que aquello era tela y tal. Y ven a la hija... Claro, entiendo que el posoperatorio del tradicional es mucho peor. Sí, es un posoperatorio, a ver, dentro de que el de la rino no es excesivamente malo, pero claro, pero no tiene nada que ver. Había gente que lo veías con muchos más hematomas, aquí la inflamación es mucho menor y luego también nos permite hacer la técnica ambulatoria. A veces lo hacemos con anestesia local y un poco de sedación. ¿Ah, sí? Y eso, claro, ha cambiado mucho también pues la manera, ¿no?, de verlo. Tiene menos riesgo de sangrado, que a día de hoy la anestesia general es muy segura, no tal, pero bueno, mucha gente también que le da un poco de miedo la anestesia general, sí. Y entonces Pienso no despertar, ¿qué quisiste decir, Claro. Pablo? Sí. Pienso que aquí me van a pinchar, aquí quedo, ya empiezo a llorar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene sus fobias, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, gracias a Dios nunca entré en un quirófano y nunca me operaron de nada. Lo máximo que me pudieron hacer fue quitarme las muelas del juicio, ¿ves tú? Sí, Fue así, o sea, que tampoco... Que ya fue un mal trago que pasé, porque ver ahí qué tal, ya lo pasé bastante mal, ¿no? Agradable no es. No, por eso. ¿Qué pasa cuando... Porque yo tengo algún amigo que hizo boxeo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos rompe el tabique, ¿no?, nasal? Y, pues bueno, mi amigo no lo tiene arreglado. Eso, a la larga, es un problema, ¿no? Claro. Entiendo, ¿no? Mira, el tabique es una estructura que es muy curiosa porque está formado de cartílago. Y bueno, aunque tiene una parte, también la parte posterior, que es hueso, Sí. pero es tejido cartilaginoso, por ejemplo, el que tenemos en las orejas o en las costillas. Y el cartílago se caracteriza porque es un tejido que solo se nutre por difusión de los vasos sanguíneos de al lado. Con lo cual, si tú por un golpe, por ejemplo, de boxeo, se te hace un hematoma, puede haber una parte del centro del cartílago que se muera, que se quede necrosada. Y entonces a veces puede ocurrir una perforación. Entonces, eso, por ejemplo, es muy típico de boxeadores y también pasa también, pasa también, por ejemplo, en consumidores de cocaína. Eso sí te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque... Como hace vasoconstricción la cocaína, lo que hace es que no llega el riego sanguíneo a la zona del tabique, a la parte del cartílago, y se pueden hacer perforaciones. Y a veces colapsa la estructura entera. De hecho, hay un tipo de nariz que se llama nariz de boxeador. Y es por eso. Entonces, por las eso, perforaciones que sí. tienen, ¿no? Y es importante, por ejemplo, cuando después de golpes de boxeo, si se identifica un hematoma, drenarlo cuanto primero, porque si no puedes tener ese... Y eso que se ve, bueno, yo nunca lo vi, eso que dice que te lo enderez, eso es todo mentira, entonces, al final, ¿cómo es eso? Porque... Ya, hay que saber, para hacerlo... pero que sí, o sea, que sí, que... Puede ser. ¿Sí? Quiero decir, a ver, si a mí me tocara en un momento dado y en caliente, como dices, se podría ver, aunque, bueno, es complicado. Esto es un poco análogo a ¿O es un poco película? Puede ser un poco película. Ahí eso te quería yo preguntar si era un poco película, que lo hemos visto en las películas y te la arreglan ahí, tal, no sé qué. Esto es como lo de la traqueotomía con el Bolivic, ¿no? Que se decía que, bueno, Bueno, tú tienes tus dudas, ¿no? Confío más en ti en lo que vean la tele. Es un poco complicado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora
bueno, porque está muy de moda, que se ve mucho en la tele, no quiero decir nada de lo que hablamos antes, ¿no? Pero ves que es una nariz que, por ejemplo, este cantante que la tiene completamente mal, ¿no? Eso a ti, a título personal, opinando de lo que ves, supongo como yo en la tele, porque no, supongo que no tienes relación con él, ¿crees que eso es que está mal operado o que tiene algo mal ahí, hay una cirugía mal hecha o mal curado o el posoperatorio un poco mal curado? Normalmente suele haber algo de base. Porque es que Sí, que mete miedo sí, eso, sí. de verdad. Suele ser algo de base porque no es ese tipo de deformidades, verlas así espontáneamente por una cura es difícil. Hombre, yo no conozco el caso, la verdad, en profundidad, pero desde luego sí que sé qué tipo de cirugía necesita Sí, para ¿no? A ti te va hacerlo. un paciente así con esa nariz. Sí. ¿Y qué es lo primero? Bueno, lo que hablas con él. Bueno, hay que analizar Hay muchos que analizar factores, muchos factores, descartar que entiendo. no haya, claro, algo de base, pues alguna enfermedad de base que pueda condicionar eso, porque a veces esa enfermedad podría hacer también que fracasara la segunda cirugía. Y luego normalmente son rinoplastias secundarias, que se llaman. Yo, vamos, y recibo muchos pacientes de toda España, incluso de fuera, que pues en su momento sufrieron o tuvieron una cirugía de este tipo, no quedó bien por el factor que fuera, y entonces hacemos lo que se llama una rinoplastia secundaria. Bueno, secundaria, a veces terciaria, cuaternaria. Y ahí sueles necesitar ya injertos de la costilla, que normalmente se sacan de aquí de esta parte, y ya se utilizan para darle forma a toda la ¿Ah, estructura. sí? Sí. Ostras, De hecho, no una cosa sabía. muy simpática es que antes, seguro que escuchaste alguna vez lo del tabique de platino, que decían que lo Sí. ponían a los boxeadores y tal. ¿Ves? Claro, eso es una Un leyenda dicho. urbana, Es una leyenda porque urbana, total, supongo que total, no sí. No, será. el platino no. Claro. Si pones un Pero, material sí. extraño, se destruye, lo pierdes normalmente. Ay, entonces me dices que desde un injerto de una costilla puedes reconstruir Sí. una nariz. Sí, las costillas muy buena y es el que utilizamos en estos casos porque es muy estable, da mucha estructura, ¿no? Vamos a decir. Tú, por ejemplo, como cirujano, tú en el tema de la costilla no te metes. Sí, Entiendo. sí. Ah, tú mismamente, Sí, tú no. haces tú. O Bueno, sea, depende, hay que... o hay un Sí. especialista para eso, te No, pregunto a ver, porque. los hemos de hacer nosotros. Sí, ¿Ah, sí, sí? sí, a veces depende. Hay compañeros que igual llaman a otro compañero o hace... Nosotros normalmente solemos hacer toda la parte de reconstrucción, incluso, por ejemplo, lo que te hablaba antes de tumores, que hacemos el trasplante de la pierna para arriba, hacemos nosotros toda la pierna y todo. Sí, sí. Tú, por ejemplo, para un equipo para operar una persona, pues eso, lo que vamos, para reconstruir una nariz o algo, ¿cuántas personas sois? Pues, uy, somos unos cuantos. Unos cuantos. Detrás de ti hay un Claro, equipo, sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Y compañeros cirujanos también, enfermeras, sí, hay que estar varias personas porque cada uno tiene un poco y vigila un poco su parte, área. ¿no? Claro. Además, ten en cuenta que todas estas cirugías tienen unos protocolos bastante estrictos, tanto a nivel de mantener la asepsia, de los controles de todo, ¿no? De todo el material, la esterilización, todo. Qué bien, vale, pues explícame qué significa el desequilibrio entre maxilar y mandíbula, qué problema, o sea, qué quiere decir, que esto está sacado más adelante o hacia más atrás. Yo, bueno, yo sé lo que te veo en las redes Sí. sociales y creo que me lo expliques así. Sí, mira, voy a empezar. Lo más sencillo es pensar que cuando nosotros no mordemos bien, ¿no? Imagínate, si tú tienes niños que no muerden bien, lo primero que piensan tus padres es voy a mandarlo al ortodoncista, ¿no? A que me pongan los brackets, ¿no? Famosos. Lo que pasa es que hay veces que si los huesos están bien compensados, el ortodoncista moviendo los dientes puede colocaros una posición y que tú tengas una buena mordida. El problema está que hay un porcentaje, bueno, relativamente, no voy a decir elevado, pero bueno, hay bastantes casos, donde los huesos no nos han crecido, vamos a decir, tan bien como deberían haberlo hecho. Entonces podemos tener la mandíbula pequeña, la mandíbula grande, el maxilar estrecho, ancho. Claro, cuando la mandíbula, imagínate, es muy grande y el maxilar más pequeño,
por mucho a veces que haga el esfuerzo el ortodoncista por meter los dientes hacia un lado o hacia otro, llega un momento que no es capaz de hacerlo. No da más, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que tenemos es que posicionar los huesos en una posición buena para que el ortodoncista pueda trabajar. Entonces siempre es un trabajo en equipo de ortodoncia y de cirugía. Y ese tipo de casos se pueden o bien empezar a preparar en pacientes en crecimiento, normalmente se suele empezar pues, más o menos en la adolescencia o así, para ya que una vez terminen el crecimiento poder intervenirlos y operarlos. Y es una cirugía que es muy agradecida, implica un esfuerzo, y un esfuerzo grande que normalmente la gente que lo quiere hacer está muy concienciada porque, claro, por un lado no puedes morder bien, no puedes masticar, a veces incluso no puedes tragar los alimentos adecuadamente, tiene muchos problemas luego a la larga a nivel de las articulaciones, dolor en los huesos y demás, y luego también estéticamente, pues claro, no se ven bien, ¿no? Y aunque todos tengamos la idea de que lo funcional es lo más importante, pero normalmente cuando tienes, por ejemplo, a veces eso, chicos en la edad adolescente que con este tipo de problemas, la realidad es que lo que más les motiva es no verse bien. Porque nadie piensa en el futuro, en si voy a tener problemas en la articulación, me va a doler o no. Pensamos en vernos bien. Razón. Al final, lo que dices tú, la fase de la edad, ¿no? Claro. Depende a qué paciente tengas, qué edad tiene, ya sabes tú, a este le preocupa esto, a este le preocupa esto, y no sueles fallar. Claro. Entonces entiendo, y cuando tienes, por ejemplo, que supongo que a lo mejor tienes que hacer una operación, ¿no? Entiendo. ¿Eso qué haces? ¿Mueves los huesos? ¿Cómo se mueven los huesos? ¿Ponéis placas? ¿Ponéis placas? Y luego tocas y no se notan ni nada. Depende. Bueno, en algún caso se puede notar un poquito. Es verdad que son placas muy chiquititas, muy finas. Se hace siempre por dentro de la boca, sin cicatrices por fuera, porque cuando empezó a hacerse esta técnica se hacía por fuera, abriendo. Pero luego con los años, es una técnica que no es nueva, hablamos de los años 60, más o menos. ¿Y se hacía ya por dentro? Se hacía por fuera. Por fuera. Y eso luego empezó a hacerse por dentro. Todo esto tuvo su boom a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Donde había grandes deformidades. Date cuenta que los antibióticos son del año 33, con lo cual en la primera mucho no podía haber de esto porque la gente cuando hacías una cirugía esta se podía morirse por una infección, claro. Pero a medida que se va desarrollando pues otras técnicas asociadas, ya teníamos anestesia general de aquella y luego empiezan a desarrollarse también sobre todo el titanio como material capaz de fresarse o de tallarse para hacer tornillos muy pequeñitos, capaces de dar anclaje a las estructuras. Y se pueden mover los huesos aparte para dejarlos. Eso es. Claro, tú mueves los huesos, haces unos cortes en los huesos por dentro, ¿no? Los separas de la estructura y los movilizas y los posicionas. Y ahora, a día de hoy, no solamente eso, sino que eso se planifica antes en el ordenador en 3D. Con lo cual podemos verlo y tener una idea de cómo va a quedar o a dónde lo queremos llevar. Sí, claro. Antes de justo del resultado, de la operación, ¿no? Entiendo que ya sabes más o menos cómo va. Jolín, vaya, cómo avanzó todo, ¿eh? No, es tremendo. Tú, sí, o sea, ¿te imaginas? Cuando te quede un año para jubilarte, ¿cómo estará todo, eh? ¿Te lo habrás pensado ya? A lo mejor lo haces ya sentado en una silla y lo hace un robot por ti, mira, a ver. Pues, a ver, los tiros van un poco por ahí, ¿eh? La robótica ahora es tremenda. Yo te hablo en mi materia, ahora en verano llegan los robotaxis que hay en San Francisco y llegan a Madrid ya. ¿Sí? Sí, ya conducen solos. No quiero imaginar yo un robotaxi también por Cima de Villa o por la Plaza del Carmen o por la Ruta del Carmen. Ya verás tú cómo sube por ahí por donde el Sancho sube por ahí por la calle peatonal, ya verás tú. Por eso te lo digo que es que va todo, ¿eh? Va todo relacionado. Claro, hay uno de los grandes problemas de la robótica es quién se va a hacer cargo de las responsabilidades, porque claro, tú no puedes responsabilizar a un robot, ¿no? Tiene que haber una persona. Yo creo que tiene que haber, tarde o temprano, tiene que haber un techo a eso, porque es lo que dices tú, es la responsabilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos los robotaxis llevan ya casi 8 años, tal, no, pues no sé, hablan más de 400 accidentes con fallecidos. La cuestión es que, bueno, tienen seguro, indemnizan a las familias, pues estamos hablando de muertos, al final no tiene que haber ninguno. Claro. No hablamos de indemnizar, no estaría bueno, encima que no te indemnizasen, pero aquí cuando hablamos de estadísticas, sobre todo mortales, no hablamos de que van a tener un seguro, ¿no? Si eso me da igual. Alguna más, claro. Sí. También los aviones tienen seguros, pero nadie quiere estrellarse, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es por eso por lo que te digo, que ¿dónde va
a llegar, lo que dices tú, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver y probablemente lo veremos más pronto de lo que creemos. Ya, sí, ya El está. decir hasta aquí, ¿no? Sí. Ya hasta aquí de momento no podemos avanzar más. Sí, o no, o ahora veremos, por ejemplo, un gran avance y también hay que ir, porque claro, es tan novedoso que incluso a nivel legislativo, fíjate, yo hace poco me contaban que, que las leyes que se están haciendo ahora bueno, para intentar normativizar un poco toda la parte de la robótica en medicina, se basan en libros, o como libros como por ejemplo el de Yo Robot, o los de Isaac Asimov, ¿no? Donde tenía pues esas leyes famosas de la robótica, ¿no? Lo de un robot no puede atacar a un humano, un robot tiene que... Bueno, tenemos las tres leyes. Y por ejemplo, uno de los parámetros que tienen que tener es que se pueda frenar un proceso dado si en un momento está realizando una equivocación o algo que tiene que haber una persona ahí detrás, ¿no? Claro, Siempre. Y también con los diagnósticos, porque claro, por ejemplo, ahora a nivel oftalmológico ya hay IAs que son capaces de predecir ciertas enfermedades, ¿no? Tú le das una imagen de la retina y te lo manda y lo puedes ver. ¿Sí? Pero claro, siempre tiene que estar, en cierta manera, supervisado por alguien. Por alguien, claro, porque al final, yo siempre lo que digo, bueno, por lo que me dice Rubén, al final la IA está muy inventada, pero siempre tiene que haber algo humano detrás de la IA, porque es que la IA no tiene un conocimiento de aprendizaje, no vamos a olvidar que son máquinas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces... Claro, y luego también, por ejemplo, tú cuando estás hablando, es que a nosotros tan importante es la cirugía en sí, como todo lo que rodea la cirugía, las consultas que hay. De hecho, vamos a decir que la cirugía, en una cirugía ortognática, es la parte más pequeñita, pero previamente hemos hablado con el paciente, conocer al paciente, conocer a su familia también, porque claro, los padres vienen muy asustados, ¿no? y muy preocupados, pensando cómo va a ser esto, cómo no. Y luego lleva un proceso de preparación importante de diseño, de hablar entre varios profesionales, entre sí. Tú cómo ves esto, tú cómo ves lo otro, tú hasta dónde puedes llegar, qué dificultades vas a tener. El proceso que hay detrás, y eso yo a veces lo explico, ¿no? A la gente para que lo sepan, porque desde luego también creo que tiene que ser un trabajo conjunto donde también hagas partícipe a los pacientes de todo el proceso, ¿no? Que lo vayan ellos viendo. También creo que da mucha seguridad eso. Da mucha seguridad. Sí, y luego ver que las cosas se van cumpliendo un poco como hemos pues predecido, ¿no? Yo creo que eso es bueno para todos. Y para eso tiene que haber personas. Porque tú imagínate, por ejemplo, que hubiera, que tienes un problema pues personal, mental, tú quieres ir al psicólogo y claro, hablar con un ordenador. Al final, sí, pero no es humano. Qué empatía a ver, hay, ¿no? yo al final veo yo que a veces como veo el telediario ahí, bueno, ya salieron casos, gente que se enamora de ellas y tal, pero bueno, entiendo que esas personas no están bien dentro de sus tal, entonces, pero bueno, es lo que dices tú, al final el factor humano tiene que existir y bueno, yo creo que al final es mejor. Por eso te digo yo que tiene que haber, lo que dices tú, va a ser más pronto que tarde de decir, aquí, sí, hasta aquí hemos llegado de momento, claro. Porque al final... Y luego también edades, ¿no? Piensa que, por ejemplo, puede haber una persona que sea más joven, pasa como con la tecnología, ¿no? Los jóvenes pues se adaptan a esto, pero cuando vamos cumpliendo años ya nos cuesta, ¿no? Y a veces... Aunque sea la misma tecnología, que estés acostumbrado, sí. Cansas primero, yo creo, ya, ¿eh? Y cuánta gente hay, por ejemplo, que te dice, oye, pues mira, yo sé que tengo estas maquinitas para tal, pero no me lo podría hacer usted que esta máquina, es que no me entero, ¿no? De cómo va. Pues también va un poco las cosas por ahí. Bueno, y cambiando, entiendo, una cirugía rinoplastia, entiendo que rino es nariz, ¿no? Vale, y la ultrasónica ahí, ¿qué es lo que hace ese bisturí que abre el hueso? Explícamelo más o menos. Mira, eso lo que hace es que se basa en un efecto que ya se describió, yo creo que fue en el siglo XVIII, se llama el efecto piezoeléctrico, un fenómeno físico muy curioso, en el cual cuando una corriente eléctrica atraviesa una cerámica, es capaz de transformar los átomos de esa cerámica y emite una vibración. Esa vibración es un poco como, para que te hagas una idea, como cuando vemos un vídeo de una soprano que canta y rompe un cristal. Sí. Es algo parecido a eso, ¿no? Emite una vibración y esa vibración corta el hueso. Entonces, claro,
la diferencia, eso nos permite un tacto muy preciso a la hora de producir los cortes en el hueso, y también nos permite pulir, esculpir, ¿no?, la estructura como la queremos. Y cuando llegamos al tejido blando, lo preservamos, con lo cual es más difícil que el tejido blando se lesione, se esté más contundido, machacado, ¿no?, por la cirugía. Jolín. Y otra pregunta que tengo aquí, no sé si la tengo hasta bien apuntada, ¿en qué consiste el lip lift? ¿Puede ser? Lift. Dime Lip qué lift consiste. es una cirugía que se ha puesto bastante de moda, vamos a decir, de unos 8 años para acá, diría yo así. Mira, eso ha venido, yo creo que sobre todo, no sé si has visto alguna vez gente que se ha puesto rellenos en el labio, Sí, y a veces sí, vemos casos que, bueno, pueden estar mejor, y otros casos que los vemos sobre rellenados, ¿no? Como, y de hecho, muchas veces nos produce un poco uy, los rellenos. Yo siempre digo que el relleno, si es poquito y se necesita y con mesura, está bien, pero claro, hay veces que queremos cada vez más, ¿no? Entonces, Yo creo que toda cirugía estética, ¿no? Hablamos de las prótesis de pecho, que yo creo que todo puesto bien, ahora venga, cuando se nos va un poquitín tal, yo creo que incluso hasta, y lo veo hasta a veces hasta peligroso. sí, en su justa medida las cosas bien, pero excesivamente. Entonces, ahí el lip lift lo que hace es que un labio, por ejemplo, que está muy largo porque se ha puesto mucho relleno o a veces por envejecimiento, y nosotros lo bonito es que cuando vas a sonreír enseñas el diente, pero si el labio está largo y no enseñamos el diente, eso no es bonito, ¿no?, para verlo. Entonces, lo que se hace es una incisión en esta parte de aquí, se retira una parte del labio, se sube hacia arriba y das el balance al labio con la parte inferior, ¿eh? Y eso es un procedimiento que es relativamente rápido, más o menos nos puede llevar una media hora o así, y es muy bonito el resultado, ¿no?, cuando realmente está, pues, bien indicado y eso. La cirugía, entiendo ya, bimasilar, que es, quiere decir que... Eso, vamos a decir que es un tipo de cirugía dentro de la cirugía ortognática. La cirugía ortognática, Vale, decimos, si lo hablábamos antes. eso es. Pues nosotros lo llamamos monomaxilar cuando solamente tenemos que mover uno de los huesos, maxilar o mandíbula, bimaxilar cuando movemos los dos. Y lo hacemos en el espacio para, pues imagínate, a veces hay gente que muerde bien, pero simplemente es que tiene una cara muy plana o está muy retruido y no se gusta estéticamente, ¿no? Entonces a veces jugamos con esa posición, ¿no? Porque aquí en la cara, realmente, cuando hablamos de estética o de belleza, no se habla de unos parámetros rígidos, ¿no? Es decir, la nariz, aunque están calculados, pero la nariz bonita tiene que medir tanto. No, tanto depende. Depende, Claro, del paciente cómo se vea también, ¿no? Entiendo, claro, porque por quien supuesto. valora quién está bonito al final no es ni el cirujano. Bueno, ahí podríamos decir que sí y no. Claro, porque ahí imagínate que una persona, por ejemplo, tiene un criterio donde te pide una cosa rara, ¿no?, que esté fuera de lo que tal. Tú ahí a veces dices que no. Claro, eso te quería yo hacer la pregunta. ¿Tú tuviste alguna vez algún paciente estéticamente que sí quiso hacer cualquier operación? No lo sé. Y has dicho tú, no, yo ahí no me... Sí, Muchos. muchos. Sí. Se marchan Sí, enfadados, porque, no me digas más. Normalmente no, fíjate, ¿No? te lo suelen agradecer y te lo dicen, Pues... Yo a veces, bueno, tienes un poco de miedo a ver si no le va a gustar lo que le vas a decir, pero yo a veces, he dicho muchas veces que no, sobre todo cuando yo he visto que toda cirugía tiene sus riesgos, tiene su potencial riesgo y su potencial beneficio. Entonces, si yo veo que el riesgo supera el beneficio, ahí voy a decir que no. O si veo que el beneficio va a ser escaso, mínimo, en mi opinión, claro, y luego... El problema a veces de esto es que siempre puedes encontrar a alguien que te lo va a hacer, Sí, ¿no? Porque, entiendo. y si lo hacen y está bien, pues estupendo. Pero a veces, claro, yo no puedo hacer algo que no crea en ellos, porque no estaría, bueno, siendo coherente, ¿no? Ya, es que al final si no eres coherente, al final el responsable de esa operación al final no es el paciente. Claro. Porque el paciente te va a decir que sí, pero si sale algo mal te va a decir, ¿y por qué? Claro. Dijiste que sí, ¿no? Al final el responsable al final de tus operaciones eres tú, ¿no? Y, sí. En cierta manera sí, pero también es que es para ellos y al final los que van a tener el que vivir con eso van a ser ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que explicar las cosas, hay que, bueno, pues ser un poco honesto con uno mismo y decirme, pues yo no lo creo. Y ojo, puede pasar a veces que tú con las mejores intenciones hagas una cosa y que te equivoques, ¿no? O que digas, pues mira, no esperaba, porque claro, en la medicina nunca hay nada seguro al 100%. No es como, por ejemplo, imagínate, hacer un tallado de una nariz
no es como hacer una mesa, ¿no? Que la mesa no se va a mover, bueno, la madera se puede mover, o un metal, que dices, esto lo hago así y queda tantos minutos, queda así. No, aquí hay un proceso más añadido, que es el de cómo va a cicatrizar. Entonces nosotros controlamos, pues imagínate, un 95% de los factores, pero hay un porcentaje de factores que no controlamos. Y sobre todo en la cicatrización. Claro, Sí, claro, ¿no? en la cicatrización. No todo el mundo cicatriza Claro, igual. no todo el mundo cicatriza igual. Luego a veces hay casos donde hay determinados tipos de deformidades que cuando abres te puedes encontrar que algo no está como tú esperabas y que se puede llegar hasta un punto, pero más allá no puedes llegar, porque no tienes, ¿no?, de material, dónde sacar o... Vale, la otra pregunta, que con esta tuve un cachondeo con un par de amigos, simplemente por mí, claro, sé lo yo, ¿no? Cuando hablaba yo con ellos, la frontoplastia, yo no sabía ni que existía eso. Yo te lo vi en redes y es una cosa de, bueno, que quedó asustado, ¿no? Sí, sí. ¿En qué significa? Sí. ¿Para qué es? Pues la frontoplastia, bueno, bajo el término frontoplastia se engloban varios tipos de procedimientos, ¿no? Uno de los que se realizan más frecuentemente es gente que tiene la línea de implantación del pelo un poco hacia atrás y le apetece corregirlo, ¿eh? Porque bueno, yo la tengo un poco también hacia atrás, yo siempre he sido de frente grande, pero bueno, vivo con ello y ya está, no me pasa nada. Cuchillo, claro. como he Claro, dicho, es un cosa de la cuchillo de próxima, palo. Pero, quiero decir, eso es muy personal, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, gente que no le gusta o que lo quiere, lo que se hace es que se hace una marca en esta parte y se hace un avance de todo el cuero cabelludo hacia adelante. Eso es un tipo, por ejemplo, de frontoplastia. Y también incluye la frontoplastia en el paciente transgénero. Por ejemplo, normalmente suelen ser pacientes varones que hacen el cambio hacia mujeres. Entonces, la forma de la frente del varón es más ruda, el arco superciliar está más marcado, sí, es más potente, y lo que se quiere es suavizar esta parte. Entonces, hace un abordaje en esta zona, se levanta la parte del hueso. Y se despega, o sea, la piel, ¿no? Entiendo, sí, que aquí la subís, entiendo, un poco más para arriba. La bajamos. O se baja el pelo. Sí, vamos a decir que lo hacemos hacia aquí por detrás, se baja esta parte y ahí se trabaja el hueso, lo que se tenga que hacer, o pulir esta parte. O sea, abrís y abrís. Eso es. Madre que me parió. Madre de Dios, qué bien estoy así, calvito yo. Oh, madre mía, yo no valdría para eso. Bueno, entonces, bueno, ese sería... Ese es el procedimiento, y ya te digo que es un procedimiento que es bastante demandado, vamos a decir, bastante más de lo que a veces... Sí, yo ahora cuando lo pienso, sí que es verdad que tengo amigos, y mujeres, ¿eh? Sí, es que es mujeres, muy frecuente. Sobre todo cuando llegas a una cierta edad. Sí, mujeres, es más frecuente, de hecho, en mujeres que en varones. ¿No? Sí, porque, claro, el problema está que en el caso del varón lo más frecuente es la alopecia androgenética, ¿no? Que es la que tenemos donde primero perdemos la zona de las entradas, eso, la coronilla, sí, claro. Sí. Pero, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que un hombre que tenga una línea de implantación del pelo posterior es más raro. Podría verlo, pero el problema es que si tú le llevas el pelo hacia adelante, si luego pierde pelo, esa cicatriz se va a ver. Entonces ahí pues no es lo más aconsejado, ahí lo aconsejado sería el trasplante de pelo. Ah, claro, sí, qué bien. Bueno, otra pregunta que te quería hacer yo, que te lo vi en redes y me parece pues interesante, uno, que me lo expliques a mí y dos, pues, bueno, porque la gente del podcast que vea el podcast se entere, ¿no? El problema respiratorio que todos achacamos, que bueno, que es en la nariz, ¿no? Explícame un poquitín las causas que pueden ser por obstrucción nasal, colapso faríngeo, eso explícame. Sí, hablamos de la apnea sobre todo. Sí. Mira, la apnea es una enfermedad, la apnea del sueño, que desde hace unos cuantos años se le ha dado cada vez mayor importancia. Es que es lo que veo, que ahora, bueno, mi padre pues tuvo que ir a hacerse unas pruebas al hospital, que creo que quedó una noche allí ingresado, sí. Y tengo amigos de mi edad ya. Sí, claro. Es que esto antes no se le daba importancia, ¿no? Porque la gente, el que roncaba, pues decía, bueno, es que fulanito ronca, no puedo hacer algo y demás, ¿no? Bueno, el problema no está solo en el ronquido, que eso vamos a decir que molesta a la pareja, ¿no? Habitualmente, pero hay un grupo de pacientes, más frecuente en hombres, a veces cogemos un poco de peso, se nos pone más grasa en el cuello, que al dormir se hace como unas pausas de respiración. Dejas de respirar, quedas sin respirar 20 segundos, 30 segundos y de repente o bien se coge aire fuerte o se hace un ronquido fuerte, ¿no? Eso si se hace una vez o dos por la noche no pasa nada, ¿no? Es normal, todos lo podemos hacer. Pero cuando se repite muchas veces, la persona está muy cansada al día siguiente. Es que es eso, es que por lo visto la mujer de un amigo mío
Bueno, tiene una serie de enfermedades, tiene esclerosis, ¿vale? No la múltiple, la otra. Y bueno, siempre achacó eso a la médica. Y desde que duerme con la máquina esa, no tiene nada. Ella dijo que se pasó más de 20 años sin poder descansar. Y la Claro. creo ahora, Sí, porque sí. cambió completamente la persona. Totalmente, Cambió, claro, cambió. claro. Es que, mira, tiene muchos efectos. Produce somnolencia diurna, te produce un cambio del carácter, por ejemplo, olvidos a nivel de memoria, y luego también tiene un aumento de enfermedades. Por ejemplo, aumenta el riesgo cardiovascular, más frecuencia de hipertensión, diabetes. Entonces, y en algunas profesiones, como por ejemplo son taxistas o son conductores de camión, tiene un aumento también de mortalidad, porque claro, estás directamente durmiéndote. Entonces hay gente que lo tiene de una forma muy severa y eso tiene un tratamiento. Entonces el primer tratamiento que es la máquina famosa, ¿no? ¿Y qué La hace CPAP. esa máquina? ¿Qué Esa es lo que máquina, hace esa máquina? sí, lo que te hace es que te mete aire como a presión, por así decirlo. O sea, te mete un chorro de aire a presión a tope y eso se ha visto que cuando estás durmiendo abre la glotis y permite que no hagas apneas. Tiene una eficacia muy alta. Una eficacia muy alta. Casi todo el mundo. ¿Hay otro Sí, método? claro, ahí el problema está que el 20% de los pacientes que usan la máquina no la toleran. No la toleran porque no duermen bien con ella, porque es grande, porque Yo hace creo que hay que ruido. Hay acostumbrarse. que Y acostumbrarse. hace ruido, ¿no? Entiendo, ¿no? Hay algunos modelos que no, pero bueno, hay gente que aún así no se adapta. Le ponen pues a veces humidificadores o también para calentar el aire, pero no se adaptan. Entonces, nosotros hacemos o bien un tipo de cirugía en la cual haces una cirugía ortognática, donde haces un avance en los huesos, y esa cirugía es curativa en el 96% de los casos. Es decir, que en el 96%, sí, muy alto, de gente que te haces eso y estás curado. Y ya no Sí, tiene, no sí. tiene esos problemas No de tienes que usar la apnea. máquina, no tienes que tal. Y también hay otra solución, que es un dispositivo que se llama dispositivo de avance mandibular, que es como una férula de descarga, donde, como las que se pone el dentista, ¿no? Para no apretar los dientes, y lo que hace es que te lleva la mandíbula un poquito hacia adelante. Entonces, eso duermes con ello y también es muy eficaz. Solo está probado en apneas leves y moderadas, pero vamos, yo tengo casos de gente que no lo toleraba y estaban, bueno, un poco fastidiados y demás, y con esto mejoraron muchísimo también. ¿A cuántas personas le habrás dado alegría, eh? Bueno, ¿Eh? Al final eso es, yo te oigo, al final eso ya era más que lo económico, tu satisfacción personal es saber que lo que ayudas más. a... Y te digo que yo siempre digo que me considero un privilegiado, porque por una que das, recibes 20. Sí, ¿no? Y, sí, y a lo largo de la vida, bueno, pues he tenido la suerte, creo, la verdad, de haberte encontrado casos donde has podido ayudar más o menos, pero donde has recibido unas muestras de De agradecimiento y agradecimiento, de cariño. Y cariño, encima es un agradecimiento que siempre te lo van a dar de por vida. siempre. No va a ser, mira, este chico lo operé yo hace, yo qué sé, 5 años y no se acuerda de mí. Yo creo que tus operaciones, como muchos, solucionas un problema de ellos, tanto que sea psicológico también, como hablábamos de la estética, como esta persona a lo mejor que no puede dormir, que lleva, pues yo te lo digo por esta mitad, lleva 20, y yo que digo, calla, hombre, es exagerado, dice, mira, es que es otra persona, es otra persona, Carácter y todo. carácter y todo, ¿no? De que no poder dormir, y ella en realidad, sí, duerme, pero no descansaba, era eso. Y entonces ahora, pues bueno, claro, ves que son otras personas, ¿no? Pues bueno, ya dejando un poco la cirugía, ya estoy, bueno, más o menos una charla entre tú y yo, ¿no? Quería que me dieses una opinión sobre el investigador Mariano Barbaz, ya que yo, pues bueno, leo alguna cosa de él y me parece una Sí. persona importante en este país y no sabemos la suerte que tenemos. Sí, es una de las personas bueno, que ha tenido mayor relevancia, ¿no?, en la investigación oncológica, sobre todo a nivel de biología molecular. La biología molecular es la parte de la medicina que se encarga de estudiar las alteraciones en las moléculas, en los genes, que producen enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, el envejecimiento, las enfermedades degenerativas. Y aquí tenemos grupos de investigación muy importantes. En Asturias hay un grupo muy... En Asturias hay un grupo... Sí, ¿sí? aquí tenemos, por ejemplo, el doctor López Otín, que fue profesor mío, y tuvo unos... yo creo que ahora está, no sé si está jubilado, bueno, no me atrevo tampoco a decir, Vale, creo que sí. pero no lo sabría. No, tranquilo. Y bueno, es uno de los grandes investigadores españoles. Y desde luego el doctor Barbacid, pues es uno también de los exponentes, ¿no?
Bueno, a veces la investigación se ha encontrado con esos grandes problemas, problemas de financiación. También hay que decir que, sobre todo últimamente, estos últimos años, y concretamente el CENIO, que es donde investiga Bárbara Cid, no ha gestionado, o aparentemente, presuntamente, vamos a decir, no ha gestionado adecuadamente los fondos, porque, bueno, también ha habido aquí su picaresca, vamos a decir, o Sí, no lo sé. Sí, qué pena. sí. Pero bueno, ahora estamos en una situación donde parece que se ha encontrado un posible tratamiento para tumores como son los de páncreas, que son terribles, ¿no? Son, bueno, por llamar terribles mortales, ¿no? Yo Sí, una entiendo, mortalidad siempre altísima. dicen, Sí. tiene una mortalidad Sí. muy alta, muy alta. Y al menos en ratones pues han encontrado que a través de un triple bloqueo del gen Carras, me parece que era, se consiguieron no solo respuestas totales de remisión del tumor, sino respuestas sostenidas. Claro, eso es muy esperanzador, pero eso hay que probarlo después en humanos. Claro, es lo que te decía yo, ¿no? Cuando sale en la noticia que en ratones ha sido un éxito y tal, claro, la gente ya habla, yo creo que mucha gente se ilusiona, mucha gente que está padeciendo ese problema ahora mismo se ilusiona más, y yo creo que estamos en lo equivocado, porque de cuando sale de los ratones la experiencia o lo bueno a que llega una persona humana a un tratamiento, hay un proceso muy largo y muy, bueno, muy costoso. Bueno, claro, eso sí. Y muy costoso, claro. De hecho, por ejemplo, muchas veces esa parte no se ve, ¿no? A veces se habla de las farmacéuticas, que, bueno, evidentemente son empresas que son multinacionales, tienen niveles de ingresos muy altos, pero la inversión que hacen antes y la cantidad de moléculas y experimentos que prueban y que no llegan a nada, donde se han ganado, Es que es eso. gastado miles de millones. Miles de millones, ¿no? Y tiempo. Y tiempo. Y tiempo, que a lo mejor estás con una investigación y al final llegas y dices tú, aquí esto no. Y a lo mejor has estado, y cuando hablamos de tiempo no hablamos de una semana, ni de dos, estamos hablando de años. De años que dices tú. Claro. Y de hecho, pues fíjate, antes me preguntabas, cuando te jubiles o cuando ya piensas qué cosas, yo eso lo pienso mucho, en qué cosas habrán cambiado. Y creo que quizás una de las cosas que probablemente cambies es, por ejemplo, concretamente en el tratamiento del cáncer, y ojalá sea así, ¿no? Que digamos, qué cirugía, qué barbaridades hacíamos en aquel momento, cuando ahora pues damos unas pastillas a alguien y ya está, y ya está, ¿no? Con eso ya está, pues tiene menos efectos secundarios, ojalá, ¿no? Ojalá que tengáis un poco menos de trabajo, ¿eh? Eso sería bueno, pero bueno, yo creo que todavía queda, ¿no? Sí. Y luego otro doctor que no sé si es tu especialidad, no lo sé. Yo es una persona que siempre he visto en la tele, lo he escuchado en algún podcast, sale poco en la tele ahora últimamente, no sé por qué. Es el doctor Cavadas. El doctor Cavadas opera a un niño un tumor en la cara que luego falleció en el año 2020. Sí. ¿Qué opinión tienes del doctor Cavadas? Bueno, él es un cirujano plástico que se ha ¿Es más o menos entonces como tú? Sí, él es especialista en plástica, por lo que creo, vamos, operadora y estética, y yo soy especialista en maxilofacial. Lo que pasa es que los dos hacemos un poco el mismo tipo de cirugía. Yo es verdad que ahora hago menos, porque estoy más centrado en la parte de estética y deformidades, pero esa parte de reconstructiva de trasplantes de una parte del cuerpo a otra, ¿no? Que se llaman colgajos libres, él tenía una práctica muy centrada en eso. Y vamos, por lo que sé de él, pues es una persona que se dedicó mucho a ese tipo de cirugía. Ahora bien, también hay que decir que es una cirugía que se hace en la red pública a día de hoy en muchos hospitales, en España grandes profesionales. Sí, no, porque él creo que había marchado, había sido para África también, alguien había ayudado. Creo que había hecho algún proyecto de cooperación ahí en África, así puntualmente y demás. Y me parece que tenían la sede, yo no sé, en Alicante, en Valencia. Sí, él es por ahí de Valencia. Y otra persona que ni es médico, ni es nada, es una persona que siempre está mucho en el debate, ¿no? En el debate en el que yo, pues bueno, siempre está la izquierda y la derecha de este país peleándose con este tema. Yo no me considero tampoco ni muy derechas ni muy de izquierdas, pero creo que es una buena persona que está haciendo las cosas bien en este país a nivel económico, es Amancio Ortega, ¿no? Sobre todo las donaciones que hace en máquinas, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú? Hombre, como médico.
Claro, vamos a ver, yo bueno, como médico y como paciente, ¿no? También, porque al final eso Claro, nos toca bueno, a sí, todos, sois claro, humanos, sí, sí. sí, sí. Claro, date cuenta que a veces los recursos son limitados, ¿no? Y bueno, pues que haya, vamos a decir, mecenas de este tipo que decidan libremente, pues no tendrían por qué hacerlo, dedicar una parte de su dinero a eso, pues lógicamente bienvenido sea, ¿no? Y es para agradecer y es bueno, para tener en cuenta, ¿no? Desde luego tenemos que tener una cosa clara, ¿eh? Los recursos no son infinitos y la medicina es una de las partes que tiene un coste cada vez más caro porque, claro, cada vez hay más tratamientos y afortunadamente y todos queremos acceder a ellos. Entonces eso es un debate que habrá que abordar llegado el momento, como se tuvo que abordar también las jubilaciones, ¿no? Porque tendremos que ver cómo hacemos para con el dinero que tenemos hacer frente a esos gastos, ¿no? Desde luego lo que no se puede dedicar es pues bueno, desde luego que no se malverse con ellos, que no se gaste Ese es el en problema, ¿no? tonterías. Mira, yo por ejemplo, lo que hablábamos antes del doctor Mariano Barbazi, al final lo que pide de 30 millones de euros, no estamos hablando de una burrada, ¿eh? Eso, escucha, 30 millones de euros, hombre, ahora ya no lo sé, yo te vuelvo al tema del fútbol, pero 30 millones de euros era algo que dejaba Messi en impuestos en este país al año. O sea, ese doctor no está, que por lo visto dicen que ya lo tiene, ya está casi recaudado, ¿no? Pero que es que no estamos pidiendo, o sea, escucha que en este país se recauda mucho dinero. No me quiero imaginar, por ejemplo, a nivel nacional en España dicen que hablan sobre unos 68.000 taxis y tal. Yo veo lo que pago de impuestos y de todo a cabo del año, también se recauda eso. Claro. Entonces, es lo que te digo yo, al final para mí lo que hace, bueno, Amancio Ortega es que no da el dinero, te da las máquinas, creo, claro. La donación de las máquinas y es lo mejor que hace. Claro, y el problema, porque a veces puede ocurrir que haya sitios donde si se dona el dinero directamente, pues no llegue o no se gestione como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de máquinas que son muy costosas y que a veces solo se tienen en unos centros concretos, porque al final si tú tienes esa máquina y dices, qué bien que la tenemos, pero si no llega a la gente o tienes una lista de espera de 2 años, imagínate, pues es como si no la tuvieras. Claro. Porque ¿no? Podemos tener una sonoridad muy buena, pero si la lista de espera está en 2 años, pues ¿qué más te da? Es que no... Es que es eso, ¿no? Al final, si hubiese muchos Amancios Ortegas pues donando sobre todo las máquinas. Yo nunca hablo de dinero porque para mí hace muy bien, ¿eh? Yo no donaría, yo soy Eli, pero lo hace bien porque al final lo que dices tú, se puede, pues el dinero ya sabes, ¿no? Se invierte mal. No vamos a pensar en robar, simplemente que no se gestiona bien, ¿vale? No se gestiona bien y entiendo que es lo que mejor hace y ha hecho unas donaciones muy importantes, cosa que hay gente que no entiendo, que lo critica, que si no paga impuestos aquí y tal, bueno, no creo yo que en la declaración de la renta ese señor pague menos porque sea más, pagará lo que marca la ley, entiendo. Y si la ley está mal y hay que cambiarla, pues se cambia, pero no decir que no paga, porque pagará. Esa es la discusión que tengo yo con un amigo, no, es que el rico paga menos que el pobre, vale, pagará menos que yo, pero escúchame, pero eso es porque la ley lo marca. Yo no creo que nadie, ¿me entiendes?, se ande engañando. Bueno, yo tengo que pagar 10 euros, nada, como si un rico pago 3. No, pagarás 10. Yo tampoco lo creo, claro. Tampoco lo creo, ¿no? Además, es que no. Que hay que cambiar a lo mejor el sistema. Vale, yo ahí estoy de acuerdo, que si que tiene que cambiar, yo eso ya no lo valoro, porque ni lo sé, ni soy técnico, ni entiendo, ¿no? Pero decir que no paga impuestos como tiene que pagar, no. Pagará los que marca la ley, ¿no? No sé si opinas como yo. Me imagino, claro. A ver, yo no... Tú como doctor, claro, tú a esos niveles no, pero tú como doctor, tú pagarás lo que te manda la ley, digo yo, o pagas menos, porque yo, claro, yo como taxista pago lo que me manda. A mí me llama el asesor y me dice, oye, cada 3 meses hay que pagar esto y tengo que pagar, no voy a pagar, no queda otra, ¿no? Claro, sí. Pues bueno, Pablo, que vamos acabando, que pues me dijiste que tenías unos niños, ¿no? Sí, tengo 2 peques ahora. ¿Cómo se llaman? Se llaman Javier y Paula. Javier y Paula, Sí, ¿qué Javier y edad Paula, tienen? y tienen 11 y 8 años. Y bueno, pues ahora son, claro, imagínate, uno de los motores de tu vida, ¿no? No es el único, ¿no? Pero son... Una edad muy guapa. Es una edad muy guapa. Muy guapa. Ya cuando empiezan con 15, 16 ya te van a dar más. Te van a dar guerra, pero bueno, a lo mejor nosotros la dimos y no nos dimos cuenta. Seguro. Bueno, según vamos siendo mayores, empiezas tú, joder, qué cabezón me puse yo con este tema, que ahora tengo esta aquí, me cago en la... y yo fui igual, ¿no? Pero
Pero sí, sí, sí. Bueno, pues para acabar, ¿no? Quiero que me digas qué significaron para ti tus padres en esta vida. Bueno, yo la verdad que tengo que decir que, vamos, mis padres han sido lo máximo a muchos niveles, ¿no? Un ejemplo, desde luego, ejemplo en buenas personas, porque tengo que decir que son unas personas excelentes. Fueron diferentes entre sí. Mi padre siempre fue una persona con la que hablaba siempre desde pequeño mucho, ¿no? De muchos temas, de profundos, cosas que me inquietan. Y mi madre era una persona muy con los pies en la tierra, muy pragmática, ¿no? Cuando a veces te preocupabas por algo, me dijo, no te preocupes de eso y venga, y tal, ¿no? Y enseguida ya... Pero recibí mucho de tanto de ellos como de mis abuelos, también. Y bueno, pues fíjate, precisamente mi padre nos dejó el año pasado, ¿no? Vale. Y es una... Sí, pero yo lo tengo conmigo, ¿eh? Lo tengo Sí, ¿no? cerca mío y, No, tranquilo, cógelo, no pasa nada. y Eso. ya te digo, yo lo tengo conmigo, lo siento y yo creo que lo siento, fíjate, más que nunca, ¿no? Me acuerdo mucho de cosas que te decía, a veces sin imponer, pero, pero él lo dejaba, ¿no? Ahí. Y luego te acuerdas, ¿no? Con los años y demás, pues de muchos consejos. Eh, También yo a veces me veo reflejado en ellos, ¿no? Las cosas que tú a veces decías, ay, ¿por qué me dirá? Y ahora tú como padre, pues estás haciendo muchas de las cosas que Claro, hacían tus padres que hacían tus padres, es lo que contigo. te digo, ¿no? Total. Para ti la medicina, ¿qué es? La medicina, la verdad es que es algo que te hace disfrutar, vivir. Bueno, vivir desde luego te permite vivir, ¿no? Pero vivir con mucha intensidad. Creo que a veces tenemos una tendencia a huir del dolor y de las cosas. Y eso es un error. El dolor forma parte de la vida Sí. y nadie lo queremos. No, no, yo el primero. Pero, claro, pero nos forma parte, nos hace valorar lo bueno, es una emoción como otras cosas. Y cuando tú, por ejemplo, estás con gente que tiene dolor, a veces incluso los propios profesionales para protegernos nos ponemos un caparazón. Y ese caparazón, si eres capaz de romperlo y de acercarte a la persona, no te imaginas lo que recibes de él. Es verdad que te va a suponer un esfuerzo y hay que, bueno, pues pero forma parte de la vida y yo eso, pues la verdad que lo he tenido pues gracias a la medicina. De la medicina. Y por acabar, esos niños que son para ti. Bueno, esos niños... Es, el ver a veces la vida a través de sus ojos, el verles crecer, verles repetir cosas que tú habías hecho, ¿no? Yo muchas veces pienso que hubiera sido si no los hubiera tenido, ¿no? Y digo, bueno, desde luego, oye, pues hubiera tenido una vida, pues claro, no lo sabes, ¿no? Si no los tienes. Pero ahora que los tengo, digo, ojo, lo que me hubiera perdido, ¿no? De ver a veces cómo te miran, cómo eres su referente, ¿no? Ahora, probablemente pues cuando llega la adolescencia ya pasarán de ti, Sí, como es lógico. Claro. Eso Sí, lo pasamos todos. sí. ¿Eh? Y luego volverás también, porque yo creo que también cuando pasamos esa etapa, luego vuelves a valorar Es lo otra que vez. digo yo. Yo al final creo que cuando, bueno, el niño siempre está muy pegado, luego tiene una época de vida que quiere como, ¿me entiendes? Pero yo creo que hasta los animales, yo creo que el ser humano, yo creo que es así la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y luego volvemos. Yo ahora la afinidad que tengo con mis padres o con mi padre, que casi para mí es como un hermano, tal, pues andaba a la gresca con él con 16, 17 años. Y entonces... Sí, todo, hay una época en la que tal, pero yo creo que también eso es normal, eso es necesario. Yo creo que a pesar de todo, tú las cosas que te han dicho tus padres, que a veces creemos, de todo esto que le digo yo, no, pero siempre quedan. Y yo creo que merece la pena también, bueno, pues intentar transmitir tus valores. No que sean como tú, ni mejor, ellos tendrán su vida y tiene que ser así. Pero yo creo que esas píldoras que a veces dices de vez en cuando y tal, que eso, o te han dicho, eso queda siempre. Bueno, pues como doctor, decirte que gracias, pues bueno, por esta gente que lo que decíamos antes, ¿no? Que va como
con un poco más de complejo estético, lo que decías, ¿no? Darles un poco de alegría, ¿vale? Y como persona, nada, decirte que ha sido una charla excepcional. Me pareces una persona muy, no sé, muy cualificada, muy para valorar en esta vida. Y nada, Pablo, darte las gracias por estar aquí charlando con un taxista. Pues muchas gracias a vosotros, Vale. oye, por haberme invitado y compartir este rato. Que Darle nada, las gracias a me gusta, Rubén, a Rubén. ¿vale? Por Muchas echarme un gracias. cable en esto. Vuelvo a decir que yo luego agarro el volante, que detrás de mí está Rubén en todo esto. Agradecérselo y nada. Pablo, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Qué viaje tan humano ha sido escuchar a Pablo Rosado. Te deja con esa sensación de que por muy alto que uno llega a ser profesionalmente, lo que realmente nos sostiene es el suelo que pisamos de niños. Al final te das cuenta de que Pablo no solo opera rostros, es alguien que entiende la historia que hay detrás de cada persona, porque él nunca ha olvidado la suya propia. Una reflexión que nos recuerda que, para ser un gran profesional, primero hay que ser una persona con memoria y corazón. Gracias, Pablo Rosado.